Bueno, gran Hola, día. hola, gran día por aquí, por Facebook, gran día por acá, por Instagram. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? Bueno, qué rico saludarnos. Como siempre, todos los martes 7:30 de la noche nos reunimos, nos encontramos en estos espacios. Por ahora estamos transmitiendo por Facebook y por Instagram. Recordemos las redes sociales de la Tribu Solar. Cuando quieran buscar las redes sociales, simplemente buscan el loguito que ven aquí en la parte izquierda, derecha, no sé, de las pantallas. Ahí van a ver el loguito de fondo azul con la forma blanca. Ese es el logo de la escuela en este momento, logo de la Tribu Solar. Simplemente nos buscan por todas las principales redes sociales. Estamos por TikTok, estamos por Instagram, estamos por Facebook y estamos por YouTube. ¿Sí? Por ahí estamos compartiendo. Todos estos tomando café, por ejemplo, los estamos compartiendo en YouTube. Entonces pueden mirarlos por ahí también, ya Un en las café. grabaciones. Y bueno, qué rico encontrarnos por acá. Hola, qué rico mi Pili Emosha. Hola, un, dos, tres Un- por mí, un, dos, tres por toda mi oh. familia. Qué Un, dos, rico que tres por estés por toda la acá. tribu. ¿Ves? Es que... Un saludito grande. Bueno, por ahí nos vamos integrando también. Te amamos Te también. amamos, mi Billy hermosa. Andresito, gran día, mi Hola hermano. Andresito, hola Glorita, gran día. Ahí Bueno, por vamos ahí nos vamos entrando. integrando, qué rico. Recuerden siempre, martes 7:30 nos estamos tomando un café, compartiendo algunos temas de interés, temas que van surgiendo también en el día a día, en las dinámicas de la semana, también algunos temas que de pronto sugieren algunos estudiantes, ustedes también pueden sugerir algún tema que quieren que conversemos acá. Recuerden que la idea es que sea una especie de conversatorio. Gran día, mi hermano, qué rico saludarte, que sea un conversatorio. Ustedes pueden escribir sus preguntas o sus comentarios, no tienen que ser preguntas, simplemente comparten lo que ustedes sienten, lo que piensan, lo que han visto acerca de ese tema, lo que han encontrado acerca de ese tema, Gran y pues esa es la día. idea, ¿no? Que nos sentemos a conversar. Recuerden que podemos hablar de todo, podemos hablar de cualquier cosa. Siempre nos gusta decir aquí en este espacio que cuando nosotros decimos que podemos hablar de todo, no quiere decir que es que no las sepamos todas, ¿no? O que sepamos todo lo que, no sé, todos los temas que hay en el universo, no, sino que cuando uno empieza a aprenderse a uno mismo, cuando uno empieza a conocerse a uno mismo, pues empieza a darse cuenta cómo funciona esa maravillosa ley hermética que es la ley de la correspondencia. Recuerden que la ley de la correspondencia dice una máxima: lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Y eso quiere decir que si yo me conozco a mí, conozco cómo funciona mi mente, conozco cómo funcionan las dinámicas del ser que soy, pues puedo también empezar a reconocer, casi que por extrapolación, cómo funciona el universo externo. Si reconozco cómo funciona mi universo interno, puedo empezar a reconocer cómo funciona el universo externo. Que esa es una de las grandes diferencias hoy en día entre lo que llaman la ciencia moderna y lo que era la ciencia antigua. ¿Sí? Que no es ni antigua ni moderna ni nada, simplemente son aproximaciones. Hoy en día, la ciencia que utilizamos en este sistema se ha enfocado en mirar cómo puedo conocerme a mí, primero conociendo el mundo externo. De hecho, yo he escuchado esa explicación de lo que es la ciencia, ¿no? La ciencia es, no sé, eso es ese método o es esa conciencia de, a través de conocer cómo funcionan los fenómenos externos, empezar a reconocernos nosotros interiormente, o conocer cómo funciona el ser humano. Y lo que nosotros decimos es que también hay una forma diferente de aproximarse a la ciencia, y es hacerlo precisamente al contrario, pues al contrario no, pero hacerlo de la otra forma, empezar a conocernos a nosotros mismos, y de esa manera podemos ir extrapolando cómo funciona el universo externo. Y de hecho podemos ver que ese es el método más efectivo y que nos puede llevar a una información mucho más profunda. Nosotros hemos hablado también, amor, de hace 1000, 2000, 3000 años,
como estos grandes científicos de la mente, estos grandes científicos del ser. Por allá hablamos en Grecia, en la India, en Oriente, hablamos también en estas culturas andinas como los mayas, los incas, cómo hablaban, por ejemplo, del átomo, hablaban de las partículas subatómicas, hablaban de tantos fenómenos o de tanta información que hoy en día apenas hemos empezado a tocar. Ellos lo hablaban hace miles de años, obviamente con otros lenguajes, ¿sí? Refiriéndose con otros nombres, pero cuando daban la explicación podemos ver que encaja perfectamente con lo que hoy en día conocemos como eso, ¿sí? ¿Y cómo lo hacían? Si no tenían los aparatos, si no tenían la tecnología externa, a través del desarrollo tecnológico interno. ¿Sí? Entonces ahí es por eso es que ahí es que nosotros podemos decir, venga, hablemos de lo que quieran, de qué quieren que hablemos, podemos hablar, ¿sí? Y qué rico también que nos compartan lo que ustedes sienten, porque obviamente nosotros no sabemos todo de todo, ¿no? Simplemente nos hemos llegado a conocer a nosotros mismos. Además, sabes también que, amor, no hay tampoco ningún misterio. Pues tenemos aquí enfrente un computador, Podemos tenemos investigar. un televisor, un teléfono, entramos a investigar y esto es algo que personalmente a mí me motiva un montón, ¿sí? En este proceso de la vida, me motiva muchísimo, amor, reconocer que somos ignorantes, ¿no? Que somos ignorantes. Me encanta. Me encanta porque llega un tema que no sabemos, muchas veces síntomas que ni idea, no sabíamos que existían, entramos en internet, miramos, observando qué síntoma es, qué parte del cuerpo, tal. Empieza uno a hacerle una lectura también a todo el proceso y empezamos a aprender todos juntos, que es la idea, ¿no? Que es lo más maravilloso. Y es que hoy en día hoy en día tenemos la información a la mano. Eso lo hemos dicho tantas veces. A 1, 2, 3 o 4 clics de distancia, es tan cerca. Hoy en día tenemos textos que antes, o sea, que hasta hace muy poco estaban en algunas de las bibliotecas de misterio ocultas para la humanidad, hace muy poco, y estoy hablando en serio. Y sabes también que como esas cosas que desclasifican, o sea, claro, o sea, estamos hablando, no estamos hablando de textos sagrados, sino también de todo, cosas, de información que antes era imposible tener acceso a eso. Hoy en día cualquier ser humano con internet, que hoy en día casi que cualquier ser humano en este planeta tiene acceso a internet, eso me parece impresionante. A mí me encanta. Usted ve al barrendero, al bucetero, al ejecutivo, al empresario con su teléfono smart, con su smartphone, y puede tener acceso a cualquier información. Hoy en día, parques hay wifi gratis. O sea, es que ni siquiera hay que pagar internet. Sí. Hoy en día, ahora la inteligencia artificial, acá dice German, la inteligencia artificial. Miren, la inteligencia artificial, a mí me encanta la inteligencia artificial, porque para mí la inteligencia artificial es una proyección de la inteligencia artificial que ha creado el ser humano, es una proyección de la inteligencia artificial que creó la naturaleza, ¿sí? Porque este cuerpo y esta mente es una inteligencia artificial también. Pero natural, ¿sí? Entonces, claro, ¿quién creó la inteligencia artificial humana? Pues el ser humano a partir de la información que tiene su propia inteligencia artificial. Y es muy interesante porque como es afuera, es adentro, esa inteligencia artificial se va también alimentando o nutriendo de todo lo que las personas le van preguntando, de todo lo que las personas van investigando, y al mismo tiempo, pues nosotros igual, ¿no? O sea, presenta una situación, se presenta esto, lo otro, hay una palabra nueva, hay una nueva noticia, hay un nuevo... Y usted ya puede corroborar todo. Y uno entra a investigar qué significa eso. Hoy en día hay una expresión, amor, hay una expresión que se usa mucho. Me encanta, acá Rosario dice, mira, amor, dice Rosario, gran día, tribu solar, soy una ignorante aprendiendo. Qué rico, qué rico. A mí esto me encanta, esto para mí es una frase motivacional, somos ignorantes. Oiga, qué rico uno poder decir eso y decirlo con amor, e incluso... Sí, sin una manera despectiva. Feliz, sí, de verdad, venga, soy un ignorante, sí. Es que el ser humano que reconoce su ignorancia está más cerca de llegar a la sabiduría que el que cree que sabe. De hecho, esa es la ignorancia más complicada. La ignorancia más complicada es la ignorancia de aquel que cree que sabe. ¿Sí? Es mucho más complicada que el ignorante que sabe que es ignorante. Oiga, eso es bien interesante. Eso es un ser humano que está a un pasito nomás porque está abierto a seguir aprender. Aprendiendo. Exacto.
Yo siento que hoy en día, hombre, el que es ignorante y sigue siendo ignorante y sigue reafirmando su ignorancia, es casi porque quiere, ¿sí? Porque quiere, a ver, ¿a qué me refiero? Por lo mismo que estamos hablando, tenemos todo ahí a la mano, ¿sí? Estaba hablando de una expresión que tenemos aquí en Colombia, seguramente en muchas partes de Latinoamérica, cuando le dicen a uno, es que le metieron los dedos en la boca, ¿sí? Y fíjate que esa expresión es cuando, digamos, uno la utiliza, aquí en Colombia, uno la utiliza cuando a uno le quieren decir algo, o sea, cuando uno le quieren hacer creer algo que no es real, ¿sí? Entonces, hoy en día, venga, es muy complicado que un ser humano le metan los dedos en la boca en cuanto a No, la pues es que información. eso sería muy raro. Sí, ¿Cómo? a ver, en cuanto a la expresión, ¿no? Ajá. Sí, de hecho, a mí me encanta, a mí me da risa porque muchas veces cuando yo estoy conversando con amigos, con personas, por ejemplo, que no veo hace rato o con las personas de mi día a día, estamos hablando de algo y todos tenemos el teléfono a la mano, a mí me encanta ir y mirar. No, mira, que es que si vieron lo que pasó y yo quiero mirar, o sea, no es que no te crea. Y a veces, algunas veces el otro es como, pero es que no me cree. Yo, no es que no te crea, lo que pasa es que yo quiero ver por mí mismo. Ajá. Yo quiero ver las fuentes de dónde viene, yo quiero ver qué más hay ahí, porque, pues, hombre, Todo está ahí. no, y no todos tenemos una memoria fotográfica perfecta y yo quiero saber qué más hay acerca de ese tema. Y a mí me encanta eso, porque hoy en día a ti te dicen una información, te dicen un dato y tú puedes ir y confirmar y mirar qué es o quién lo dijo y ya tú puedes crear tu propio criterio y tú puedes crear tu propia, digamos, tu propio proceso a través de esa información. Y tú miras qué vas a hacer con esa información o qué representa para ti esa información. Bueno, qué rico, amor. Vamos hoy a hablar de un tema que me encanta. Es un tema que de hecho le estaba diciendo a Claudia, oye amor, qué rico este tema que vamos a hablar hoy. Me gusta que nos adentremos en temas profundos, ¿sí? Porque en este tema hay mucha profundidad y vamos a tocar información interesante que de pronto puede llegar a mover un poco la estructura de algunas personas, ¿no? Sí. Vamos. Yo quiero invitar antes de que tú empieces a hablar Sí. con toda tu hermosa sabiduría, quiero que escriban, los que están ahí conectados, que escriban para ustedes, ¿sí? Recordemos que el tema de hoy es el karma. Para ustedes, ¿qué es el karma? O sea, ¿cómo definirían ustedes la palabra karma? Pongan ahí en los comentarios. Pongan ahí. Y si usted ya hizo toda una investigación porque ya lleva tiempo en la escuela, también sería rico, que para usted antes. qué pensaba, sí, Ajá. sí. Bueno, para también. usted qué pensaba. ¿Qué pensaba antes y qué piensa ahora? Exacto. A ver, mientras vamos mirando. Perfecto, por ahí Zulma nos dice equilibrio, Pao Salazar nos dice equilibrio. Son estudiantes de qué rico, de la tribu Sala. Qué rico. A ver, alguien más. A ver, yo pregunto, ¿para alguien el karma es un castigo? Mira, Zulma pensaba en castigo. Perfecto, mira, y no había leído. Perfecto, pensaba en castigo. De hecho, es una expresión muy común. No, es que ese es mi karma. No, es que... ¿Qué karma estaré pagando? ¿Qué karma estaré pagando? Sí. Es que mi jefe es un karma, es mi karma, ¿sí? Antes pagar las cosas mal hechas. Mira. Perfecto. Sí, qué rico. A ver, ¿quién más? Antes castigo. Merly, Rosario, la reacción de una acción. Súper, Rosario, antes castigo. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más anda por ahí? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo pensaba que el karma era un castigo. Bueno, Yuri, eso que están compartiendo acá es lo que la mayoría de las personas creíamos. Es lo que la mayoría. Que muchas personas creen todavía. Exacto. Que es el karma. Perfecto. Ahora, vamos a mirar qué es el karma. Bueno, de hecho, por ahí más o menos ya hicimos ¿cómo se llama eso? Un spoiler en el reel que estuvimos compartiendo ayer. La palabra karma es una palabra que ni siquiera es una palabra en español, ¿sí? Es una palabra que viene de una lengua que se llama el sánscrito. El sánscrito es una de las lenguas originarias de este planeta. Yo quisiera hacer un poquito un paréntesis para que hablemos, porque es que una lengua es diferente a un idioma,
¿sí? Una lengua, cuando hablamos de lenguas originarias o lenguas nativas, a mí me gusta llamarlas más lenguas originarias, aunque a veces se les llama también lenguas maternas, pero esas lenguas originarias tienen unas características. Una de las características de la lengua originaria es que la vibración que se emite a través del sonido tiene una resonancia perfecta con aquello que está representando ese sonido. Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. La palabra karma, pero hay otras palabras. A mí me gusta mucho utilizar un ejemplo que es la palabra shanti, ¿sí? En sánscrito, ¿sí? Podemos utilizar, por ejemplo, otra lengua materna que es el quechua, ¿sí? Lengua materna de este continente, el munay. El shanti y el munay son dos palabras y fíjense que los sonidos son diferentes, pero la frecuencia de esos sonidos evoca o representa a total fidelidad eso que llamamos el amor. Eso me encanta. ¿Por qué? Porque podemos ver que en dos lenguas maternas la frecuencia del amor, o sea, no es el mismo sonido, no es la misma palabra, pero la frecuencia de eso que llamamos amor es totalmente en concordancia o en coherencia con ese sonido. ¿Sí? Por eso es que si nosotros decimos, ¿qué es el amor? No, hombre, ¿cómo vamos a definir qué es el amor a través de las palabras? Pero las lenguas maternas tienen unos sonidos específicos que activan o, repito, entran en resonancia con esas frecuencias. Por eso es que los mantras, es muy famoso que usted le dicen la mantralización, ¿sí? Entonces, ¿qué es un mantra? Es un sonido que se repite y ese sonido es una frecuencia que va entrando en resonancia con la frecuencia universal correspondiente y nos acompaña entonces a nosotros a entrar en esa resonancia, ¿sí? Entonces si usted canta shanti, shanti, o si usted canta munay, 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 su frecuencia vibracional, porque usted está emitiendo ese sonido a través de todo su cuerpo, la caja de resonancia de su cuerpo, empieza a entrar en resonancia con esa energía universal que llamamos amor, en este caso, ¿sí? Eso es lo interesante de las lenguas maternas o lenguas originarias. Sí. Dime. La lengua, el idioma, pues ya hay mucha distorsión, porque es que tú, ya ahora, pues uno comprendiendo eso, tú hablas de Munay y se siente, es algo que se siente. Munay. Y cuando hablas de amor, es algo que uno empieza a pensar, ¿no? Como a tratar de ordenar, pero desde la mente, no desde el sentir. Y pues ahí es donde como que se tergiversa todo, como que se empieza a distorsionar. Exacto. El verdadero origen o la esencia realmente del sonido, que Exacto. es la palabra. Exacto. ¿Y por qué? Porque el idioma ya es el resultado de una, como dice Claudia, de una distorsión, de una mezcla de sonidos, ya que tienen detrás unos intereses, ya tienen detrás una historia, ¿sí? Y de hecho eso lo vemos mucho en la ecología del idioma, ¿sí? Ustedes nos han visto hablar muchísimo de la ecología del idioma y cuando nosotros vamos a investigar el origen de las palabras nos damos cuenta que su origen es muy diferente a como nosotros lo usamos ahora, ¿sí? Entonces, claro, cuando empezamos a mirar eso, ya hoy en día, por ejemplo, tenemos un español muy diferente al español que teníamos hace 500 años, amor. O sea, muy diferente, ¿sí? Se hablaba muy diferente. Es más, usted puede, por ejemplo, tomar un texto de español de hace 500 años y es muy probable que usted no va a entender muchas cosas. No va a comprender de qué está hablando. Antes era yo, tú, él, nosotros, vosotros, ya eso. Y eso es un detalle, exacto. Exacto, pues, o sea, por poner un pequeño ejemplo. Y eso, eso me lo enseñaron en el colegio y yo creo que yo jamás en mi vida he dicho vosotros. Y hoy seguramente no lo enseñan. Claro, y como por ejemplo la RAE, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española, está todo el tiempo actualizando. No, es que ya una nueva palabra es esta, ya es una nueva esta. Claro, se va perdiendo el origen. Y así es como se van creando los idiomas. Ahora, otra cosa. Algo importante, los idiomas, la mayoría de las veces, nacen a partir de la mezcla de otros idiomas y adivinen cómo se hacen estas mezclas en la mayoría de los escenarios de la historia de este planeta,
a través de las invasiones y las guerras, ¿sí? O sea, la mayoría de idiomas nuevos que nacen no es que llegaron dos pueblos y dijeron, ay, que venga, creemos un idioma juntos. No, No, era yo no me uno que imagino llegaba. también, a veces yo llego y pienso como en la colonización de este continente y no me imagino a Cristóbal Colón diciéndole a, no sé, a algún cacique, a- la M con la A, ma, la M exacto. con la O, mo, Exacto, o sea, exacto. Entonces, cómo era ese proceso de creación de idiomas o cómo emergían a través de procesos de violencia, a través de la implantación del idioma ujú, en la mayoría de los casos? Y no solo estamos hablando del español, ¿sí? Porque es que a España, a la península ibérica, llegaron los romanos invadiendo y sacaron los godos y los visigodos, y los godos y visigodos seguramente también llegaron y ahí estaban otras tribus, y después los moros llegaron, invadieron el sur de España, y así podemos ver en todo Europa y en todo el mundo, ujú. ¿sí? Así es como se ha dado el proceso de desarrollo de los idiomas. Que eso también es un karma. Ah, una belleza, una belleza. ¿Sí? Entonces, Gracias, amor. Hoy me bañé. ya la hora. Listo. Entonces, digamos, mirando el ejercicio, karma es una palabra en sánscrito, que es una lengua materna originaria del subcontinente de la India, ¿sí? Porque la India se le reconoce como un subcontinente, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué significa la palabra karma? De hecho, aquí varios decían equilibrio, sí y no, porque en la traducción de la palabra karma o kama, ¿sí? Porque de hecho la pronunciación en sánscrito es kamma, ¿sí? Ni siquiera es karma, no es con la R, es kamma. ¿Se pronuncia así en Sin hindi? R, En en sánscrito. sánscrito, ¿sí? Significa acción. Eso es realmente el significado de la palabra kamma o karma, acción. Es bien interesante, ¿sí? Porque claro, nosotros tenemos muchas cosas en la mente: castigo, equilibrio, deuda, pagar, equilibrar, desequilibrar, y resulta que es acción, ¿sí? O sea, venga, ¿cómo funciona esto? De hecho, hay toda una corriente del yoga que se llama Kama Yoga o Karma Yoga, y es el yoga de la acción. Entonces, ¿qué podemos comprender del ejercicio del karma? El karma es toda acción que lleva a un proceso de equilibrio o de desequilibrio. Es que yo siento, amor, también como que toda acción lleva un resultado. O sea, más allá de verlo como bueno, malo, negativo, positivo, toda acción lleva a un resultado y eso es lo que al final cada uno obtiene, ¿me entiendes? Como si yo actúo acompañando a alguien a hacer algo y después ese alguien compensa esa acción, pues al final es el resultado, ¿me entiendes? Como no es un castigo, ay, no, una bendición o lo que usted hace bien le llega bien, no es como que todo tiene un resultado y si yo estoy tranquila y feliz con esa acción y con todas las acciones que hago, pues mi frecuencia también va a resonar para que eso se manifieste en mi entorno, afuera. Entonces, yo siento que es como eso, ¿no? Como toda acción tiene un resultado. Pues, ¿cómo se va a accionar usted? Mire, a ver, pues también, ¿no? Como, no es como que, ay, esto es lo que me tocó vivir, ¿no? Pues eso fue lo que usted eligió al final, Desde una conciencia o o desde de una una ignorancia, inconsciencia. ¿sí? Tengamos en Total. cuenta qué es equilibrio y desequilibrio, porque esto también es importante tenerlo en cuenta, amor, porque muchas veces entonces la gente habla de karma bueno y karma malo, Por eso. ¿sí? Entonces nos vamos a enredar en lo bueno y lo malo, nos vamos a enredar en la dualidad, nos vamos a enredar en la subjetividad, porque siempre hemos hablado que lo bueno y lo malo a la postre es un proceso subjetivo, ¿sí? Total. Algunos pueden ser ya rayando la objetividad, entre comillas, pero no dejan de ser un proceso subjetivo, ¿sí? ¿Qué es equilibrar o desequilibrar? Lo que nosotros hemos encontrado dentro del proceso de investigación, eso. Acá, ya Lo que lo sé. nosotros hemos encontrado, ya miramos eso, en el proceso de investigación, es que toda acción que nos lleva al equilibrio significa toda acción que nos lleva a la unidad. Miren esto, miren una balanza.
Cuando la balanza está completamente balanceada, podemos ver una unidad, un todo. Cuando está desbalanceada, hay una irregularidad, ¿sí? Y ahí ya podemos ver, en la irregularidad, podemos ver una dualidad evidente. ¿Sí me hago entender? Es como cuando yo pongo dos imágenes exactas, una en rojo y una en azul, ¿sí? Y las pongo acá y no quedan unidas, sino queda una como acá y otra acá. Se ve borroso, no se ve claro. Uno nota que hay algo ahí que no Como una está. película 3D cuando uno no tiene Algo las así, gafas. exacto. Cuando uno no tiene las gafas, la película 3D se ve como superpuesto. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio. Y uno se pone las gafas y todo entra en una unidad. Eso es lo que nosotros podemos mirar de lo que es equilibrar y desequilibrar. Entonces, el proceso del karma es toda acción. Entonces, ojo con esto. El karma no es malo ni es bueno. El karma es toda acción que nos lleva a un proceso de equilibrio, o sea, que nos va llevando hacia la unidad con nosotros mismos, ¿sí? Que en términos generales podríamos decir karma positivo, cosas buenas, entre comillas, pero es que es muy entre comillas, ¿sí? Porque es muy subjetivo, ¿sí? Y el karma negativo, el karma malo, el desequilibrio es aquel que nos lleva a la dualidad. A ver, pero esa dualidad, como dice Claudia, es un resultado para que nosotros aprendamos a retornar a la unidad, ¿sí? Por eso es que el karma es algo tan maravilloso, porque es lo que tú estás cosechando. Entonces, tú vives una situación que ya es el resultado, o sea, ya se está manifestando ese karma. Por eso es que nosotros hablábamos hoy también en el reel que el karma no solo se crea o no solo se accede a ese karma a través de la acción. Estamos todo el tiempo creando karma, todo el tiempo. Claro, pues a través de las acciones, Exacto. todo el tiempo. Y de la forma de pensar y de la forma de sentir, amor. Porque, sí, pero yendo, digamos, a la traducción literal que tú dijiste. Exacto, del karma. Todo el tiempo estamos accionándonos porque estamos pensando acerca de lo que estamos viviendo, porque estamos sintiendo, porque estamos actuando. Es que igual, amor, mira, está todo tan conectado porque la forma de pensar, o sea, y uno teniendo eso en la mente todo el tiempo, nos lleva a actuar de X o Y manera. O sea, no algo bueno, algo malo, sino que nos lleva a actuar de acuerdo a lo que hay en nuestra mente, todo el tiempo ahí dándole. Entonces, si yo me siento triste, si yo me siento con rabia, pues voy a accionarme así constantemente. Y eso es lo que me va a llevar a tener un resultado posterior, que es ese karma. O sea, el karma yo lo estoy viviendo y lo estoy generando todo el tiempo. Porque recordemos que cada causa es a su vez un efecto de una causa anterior. ¿Sí? Entonces, en el mismo escenario se unifica la causa y el efecto. Ahí es que eso es una joya, porque en ese momento que se unifica la causa y el efecto, yo tengo la oportunidad, es cuando yo tengo la oportunidad de trascender el karma. ¿Sí? Eso que dices me parece muy interesante porque hace un tiempo hablaba con alguien y me decía, ven, entonces tú crees en las experiencias de las existencias pasadas y todo eso, entonces uno viene a pagar, así tal cual, a pagar lo que hizo en otra existencia y si uno no tiene ni idea, entonces en la siguiente existencia vuelve y paga y esto se vuelve algo imposible de pagar, ¿sí? Como una deuda infinita y qué mamera, o sea, qué pereza uno estar todo el tiempo en eso. Y yo decía, bueno, pues tienes en este momento la posibilidad de hacerlo diferente, o sea, de no continuar viéndolo como una deuda, como pagar, como sino empezar a vivir, a disfrutar de la vida, a ver la vida de una manera diferente. Y a reconocer de qué manera sigo desequilibrando mi proceso. De qué manera puedo volver a la unidad también, o Exacto. sea, de qué manera puedo hacer un montón de cosas diferente a lo que hice en la existencia pasada, que no tengo ni idea, que, o sea, pues como fue la vida pasada es la vida de ahora también, porque como es afuera es adentro, como es arriba es abajo, como, o sea, todo. Entonces es que la ley del karma nos lleva a vivir
en esta existencia aquello que no aprendimos en las existencias anteriores. Ya nos estamos metiendo en las otras existencias, ¿no? Que eso es una joya. Eso es importante lo que tú estás diciendo. Por eso es que el Buda decía, Siddhartha, ¿sí? Decía, el origen del sufrimiento humano es la ignorancia, ¿sí? Eso decía este personaje, porque es que ahí radica todo el proceso. Lo que dice Claudia, si usted no tiene ni idea cómo funciona esto, si usted no tiene ni idea que lo que usted está viviendo ahora es porque usted lo creó en una experiencia pasada, y cuando yo digo experiencia pasada no tiene que ser la existencia anterior, puede ser hace 5 minutos, puede ser hace un año, hace un mes, hace 10 días, hace 3 días, ¿sí? Si usted no tiene ni idea en esa correlación, pues todo el tiempo vamos a andar es por la vida víctimas y culpables y reclamándole al otro y reclamándole y llorando porque no nos gustó esto, porque no nos gustó aquello, porque me pasó, porque me hizo. Pero cuando nosotros empezamos a reconocer este proceso de la ley del karma, empezamos a identificar, venga, yo estoy viviendo lo que estoy viviendo. Y si yo sigo reaccionando como he reaccionado toda la vida, pues voy a seguir creando ese mismo, o sea, recreando ese mismo karma. Es como poner una capa más y una capa más como y dándole una más capa fuerza más. también. Dándole más fuerza. Por eso nosotros decimos, tengan en cuenta que el primer paso donde se vuelve y se regenera ese karma es la forma en que yo percibo la situación que yo estoy viviendo, ¿sí? Repito, no tiene que ser solo a través de la acción. Entonces, usted vive una situación y usted empieza a pensar desde el victimismo. Usted empieza a sentir desde la ira, desde el orgullo, desde la envidia. Usted está recreando ese mismo karma que usted está cosechando en este momento. Recuerde que en la experiencia presente usted está cosechando y resembrando automáticamente. Eso es casi un proceso automático. Usted cosecha y siembra, cosecha y siembra. Entonces, listo, yo cosecho. Lo que cosecho no me gusta. ¿Para qué voy a sembrar lo mismo? ¿Sí? Entonces, listo, yo cosecho y lo que yo debo hacer es empezar a observar qué estoy cosechando. ¿Qué información tiene esto que estoy cosechando? ¿Cómo lo coseché? ¿Sí? ¿O cómo lo sembré que estoy cosechando esto? Esto que estoy cosechando, ¿qué características tiene? ¿Qué le habré puesto a esa tierra, a esa semilla, para que dé esto? Y así yo puedo tomar esa información y crear una nueva semilla a través de mi proceso de conciencia y sembrar una semilla diferente. Y eso comienza con la forma de pensar, sentir y actuar. Y un segundo antes de que digas lo que vas a decir, no quiere decir que entonces yo no puedo sentir ira o yo no puedo pensar lo que quiera pensar o sentir. No quiere decir eso, porque entonces se va a volver un proceso muy violento, porque acuérdense que es algo inconsciente. Lo que sí quiere decir es que yo debo cada vez aprender más a reconocer eso, a hacerlo diferente, reconocer, hacerlo diferente, y va a llegar un punto en que ese espacio-tiempo entre la experiencia y digamos, la acción o la reacción se van a unificar. Y ahí es cuando yo voy a vivir un proceso en un neutro absoluto. ¿Sí? Esa gente que dice, ay, no, es que usted no siente nada, no le pasa nada, no le importa nada. ¿Sí? Hombre, no es que no me pase nada, no me importa nada, sino que estamos en un proceso de autoobservación. Y hay escenarios que de pronto sí uno reacciona y rápido se corrige. Y cada vez ese espacio-tiempo se va disminuyendo, se va unificando, se va integrando. Cuéntame. No, y eso que tú estás hablando de cómo se cosecha, qué estoy cosechando, también es con qué se alimenta. O sea, todo el tiempo tú decías que el karma no solamente es la acción como tal, sino también los pensamientos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera estamos alimentando todo el tiempo estas situaciones en nuestra mente, ¿no? Si tenemos una situación de un conflicto o una discusión, yo me acuerdo, amor, antes, ya no tanto, pero antes me quedaba muchísimo tiempo en un conflicto, o sea, en una pelea, eso que llaman discusión, y era impresionante porque
yo empezaba a pensar, ay, le hubiera dicho esto, y cuando me dijo esto, le hubiera dicho aquello. O sea, seguía alimentando eso en mi mente, ese proceso de la discusión, tanto que incluso volví a reactivar un nuevo conflicto para poder decir eso que ya había pensado en mi mente, ¿no? Y eso es, yo siento es un poco psicópata, bueno, muy psicópata, pero es cómo alimenta uno eso, ¿no? También desde el miedo, ay, no, tengo ganas de hacer esto, pero mejor no lo hago porque de pronto sale así, y alimentamos tanto una situación a través del miedo que al final nos paralizamos y no hacemos nada. Terminamos, ay, no, mejor yo no hago nada. Y ten en cuenta que no hacer nada es un karma. Es una Es acción una también. acción Una también. no acción también va a llevar un resultado. Ahora, me gusta que hables acerca de la no acción, porque la no acción también tiene una información filosófica de fondo, porque no hacer nada no es una no acción. Fíjense lo que vamos a hablar, esto es interesante. No hacer nada es una acción también. Cuando nosotros hablamos de la no acción, yo no sé si ustedes han escuchado eso, la no acción se utiliza mucho en el budismo, se habla mucho en el budismo de la no acción. La no acción, en este contexto que estamos hablando, amor, la no acción no es no hacer nada, no. La no acción es cuando nosotros salimos de la ley del karma, por eso se le llama no acción. Repito, la no acción, dentro del concepto profundo, espiritual, filosófico, no es no hacer nada, no es quedarse quieto, no, eso es una acción, porque eso genera karma, ¿sí? Si usted lo está haciendo desde la represión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted vive una situación y usted no hace nada, se muerde los labios, como dicen por ahí, pero usted está pensando, maquinando, sintiendo una cantidad de cosas, usted está generando karma. La no acción es cuando un ser humano ya ha conquistado la ley del karma. ¿Cómo ha conquistado la ley del karma? Simplemente ha dejado de generar desequilibrio y ha aprendido a equilibrar a través de la unidad, de la presencia, de la absoluta conexión con el ser interior. Y ahí es cuando se conquista la verdadera no acción. ¿Por qué se le dice no acción? Porque ya no estoy actuando desde el ego, ya no estoy actuando desde ese agregado mental, sino que, hagan de cuenta, estoy actuando, pensando, sintiendo desde una conexión directa con la divinidad, ¿sí? Lo que en la religión decía, ¿no? La voluntad de Dios, la voluntad divina, hágase en mí según tu palabra. Eso es la verdadera no acción. Repito, no es no actuar. Pues estamos hablando en ese contexto, ¿no? Esa conquista de la no acción se da cuando trascendemos en la ley del karma, porque recordemos que la ley del karma también nos habla de equilibrio y desequilibrio. La ley del karma sigue hablando de la dualidad, evolución o involución, ¿sí? Y la conquista de la ley del karma es aprender a habitar la unidad, que es salir de la rueda del samsara. Y me gustaría que hablemos un poquito del ejercicio de la rueda del samsara, ahorita que estamos hablando Del karma. del karma. Amor, Cuéntame. me llegaba algo mientras hablabas de la nueva acción, el proceso de la meditación. A mí me costó un poco mucho al principio porque yo sentía como, venga, yo, ¿qué hago aquí? Yo haciendo nada, ¿no? Pensaba, era como mi pensar, yo he sido como muy de, uy, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, hagamos esto otro, ¿sí? Y cuando empecé con todo este proceso de meditación, yo era como, ay no, ¿yo qué hago aquí? Yo debería estar durmiendo, o a veces era como, ay no, yo debería estar haciendo algo, o yo qué hago aquí como perdiendo el tiempo. Y realmente después, cuando empecé a hacer todo este proceso, me di cuenta que uno a través del proceso de meditación hace mucho, o sea, hace un montón, hace muchísimo también en el proceso biológico, psicológico, o sea, tiene unos beneficios brutales, pero es un estado como, sí, como de no acción, de quedarse quieto ahí un segundo y ir para adentro, ¿no?
Claro, es que el estado meditativo nos acompaña un montón a aprender a reconocer el proceso de la ley del karma y aprender a trascender esa ley del karma. Sí, acordémonos que cuando hablamos de la meditación, amor, no estamos hablando únicamente de usted sentarse con los ojos Pero me cerrados. pasaba mucho en ese proceso, porque, o sea, uno está en un proceso de meditación activa, por ejemplo, preparando los alimentos, y ahí pues estoy haciendo algo, ¿me entiendes? O sea, era como mi conflicto de quedarme sentada sin hacer nada, pues era como lo que decía mi mente, vaya, póngase a hacer algo, vaya, haga el desayuno, o vaya, duerma, o vaya, no sé, otra cosa que no sea estar ahí. Me parecía eso, o sea, tenía como esa creencia, era mi perspectiva, cuando realmente estaba haciendo mucho por mí, o sea, no tanto por algo externo, sino por mí, ¿sí? Por mi proceso psicológico especialmente. Qué rico, qué rico. Bueno, aprovechemos, ahorita vamos a adentrarnos también en esta dinámica de la rueda del samsara, pero me gustaría que abordemos un poquito aquí la pregunta que nos dice Janet. Nos dice, ¿los apegos también son karmas? Fíjate, los apegos, cuando nosotros nos apegamos a una situación, el apego genera karma, ¿sí? Porque cuando yo hablo de apego, ¿qué estoy hablando? El apego se manifiesta a través de una forma de pensar, o sea, a través del pensamiento, a través del sentimiento, a través de la acción, ¿sí? El apego no es algo que, digamos, algo que no exista, entre comillas, dentro de las dinámicas de la reacción o de la acción del ser humano. Cuando uno dice, no, es que estoy apegado, o sea, ¿a qué te refieres con que estoy apegado? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué pensamientos se mueven en tu mente? ¿Qué acciones estás generando a través de ese apego? ¿Sí? Entonces, claro, no es que el apego sea karma. Por ejemplo, en ese orden de ideas, porque recuerden que karma es acción. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo a través de ese apego? Eso es lo que es el karma. O ese apego se origina a través de un karma, o sea, de una acción del pasado que me dio un resultado y me apegué a ese proceso, también puede ser así. ¿Mm? Tengamos eso claro. Cuando nosotros reconocemos... Está pegado como al resultado, ¿no? Exacto, está pegado al resultado, está pegado a ese karma, a esa acción que le generó un resultado. Cuando nosotros reconocemos karma como acción, ahí vamos a tener un montón de respuestas dentro del proceso. Hablando del ejercicio de la rueda del samsara, recordemos que la rueda del samsara es ese proceso de evolución e involución que experimenta todo ser humano, toda energía, ¿sí?, que viene a este planeta, hablemoslo desde este planeta Tierra. Toda energía que viene a este planeta experimenta ese proceso de evolución e involución, con todo el proceso recurrente que va pasando por las diferentes experiencias. Esto es lo que nos cuentan también muchas culturas y muchas civilizaciones antiguas, como pasa a través del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal, del reino humano, ¿sí? Y todo esto se da a través de la ley del karma. Cuando nosotros aprendemos a través del proceso de la ley del karma, vamos evolucionando, ¿cierto? Porque en la ley del karma nos lleva a involucionar o a evolucionar. Cuando nosotros llegamos a esa cumbre, a esa cima de la evolución de la rueda del samsara, que es la experiencia humana, debe llegar un punto en que trascendemos la ley del karma. Si nosotros no trascendemos la ley del karma, entramos en la dinámica de la involución, ¿sí? Porque no trascendemos, no conquistamos esa ley del karma, no conquistamos esa rueda del samsara. Y ahí es que volvemos otra vez a el proceso de depuración, de purificación a través de los diferentes procesos. A mí a veces me preguntan, ¿en serio, tú crees en la reencarnación? ¿Tú crees en las existencias pasadas? Vean, es que no se trata de creer, se trata de usted ver cómo funciona su universo interno, cómo funciona el universo externo. Todo el universo, tanto interno como externo, funciona a través de ciclos. Todo funciona a través de ciclos. Usted nunca va a ver en el universo un proceso lineal, ¿sí? Un proceso lineal, comenzó y se acabó.
¿Dónde usted ve eso? La ciencia, por ejemplo, las personas que les gusta la ciencia moderna, ¿dónde ve usted un proceso lineal? Todos los procesos terminan siendo cíclicos. Es más, incluso las dinámicas del espacio-tiempo, la curvatura del espacio-tiempo nos dice que en algún punto se unifica esa energía, se unifican esas fronteras, creando eventualmente la esfera, el proceso cíclico. Usted vea cómo funciona su mente. El Vea proceso celular, ¿no? el proceso De celular regeneración. de regeneración. Cada 7 años se regeneran todas las células. Vea cómo funcionan los procesos en su vida. ¿Sí? Vea cómo funcionan, por ejemplo, los procesos en su vida. Que usted tiene hoy una experiencia, pasa un tiempo determinado y usted empieza a repetir esa misma experiencia con formas diferentes. Lo que pasa es que hay que observarlo, muchachos. Claro, cuando yo ando por la vida simplemente mirando por allá afuera, simplemente así como los caballos de las carretas, enfocado en aquello que está por allá, que es la satisfacción de mis deseos, de mis apetencias, pues nunca voy a poder reconocer las dinámicas que ocurren en mi vida constante y continuamente. Pero cuando yo lo empiezo a observar, claro, para mí empieza a tener empieza a tener todo el sentido el ejercicio de los procesos cíclicos de encarnación, muerte, nacer, encarnar, muerte, todo el proceso. Y claro, cuando uno empieza a abrir las puertas a esa información a través de la investigación y la comprensión, se hace cuenta que uno empieza a observarse. Porque la mente es una cosa maravillosa, uno empieza a observarse, uno empieza a comprender cosas y uno empieza a conectar procesos analógicos, ¿sí? Y eso es aprender. Y la mente empieza a evolucionar. Y claro, cuando la mente empieza a evolucionar, empieza a acceder a nuevas conexiones neuronales, hablándolo biológicamente. Empieza a acceder a nuevas conexiones neuronales. Empieza a acceder a nuevos circuitos, a nuevas vías neuronales, a nuevos espacios a nivel de la mente, a nuevas dimensiones dentro de la mente, y empieza uno a acceder a muchísima información que antes no podía acceder. Es como como en una universidad o en un colegio, en el sistema educativo. Cuando tú empiezas a aprender, se te va abriendo o se va abriendo para ti la posibilidad de más información, ¿sí? Si tú no has aprendido lo que hay acá, pues no te van a entregar más información. Y así funciona el proceso interno, así funciona el proceso universal. Cuando tú empiezas a comprender, a integrar, ya vi, mira cómo se conecta esto, empiezas a acceder a más información. Ahí eso yo siento que le corresponde a cada uno de ir conectando eso. Mira que a mí me pasó mucho en el colegio. Y yo siento que esto es algo, pues no le pasa a todo el mundo, ¿no? Yo a veces pienso como, ¿será que yo tengo como, o bueno, ya no Que estoy como loca, ¿ok? no, como que tenía un déficit de aprendizaje en el colegio, que yo empecé a comprender cosas del colegio cuando ya me había salido del colegio y todo lo pasé en excelente, diplomas, No, claro, es que medallas. ponías la información, Y yo repetías después era divinamente. como, es que, o sea, las células, eso está dentro de uno. Y a mí me encanta lo que estás diciendo, amor. Era, O sea, realmente estabas aprendiendo mucho después. sí, comprendiendo y Lo que alguna iluminando vez la memorizaste. información que había aprendido de memoria total. Y yo muchas veces me cuestionaba eso, pues, ¿será que es que yo tenía como un retraso o qué? Y es muy interesante, amor, porque, claro, yo después empecé a comprender también que a uno en el colegio, claro, para el sistema, para, digamos, tener un orden y tener como un control, lo catalogan, ¿no? A mí me Biología. pasa igual. A Pablo le pasa igual, gracias, Pablo, no me siento sola. O sea, biología, química, sociales, naturales, no sé qué, o sea, como todo separado, ¿me entiendes? Y cuando entra uno a comprender que es que la vida no es, bueno, ahorita en esta cuenta que vamos a abrir del banco, vamos a hacer matemática, como conceptos básicos, sentido común, o sea, no, es como una integración de todo lo que aprendiste, de todo lo que has aprendido, de todas las memorias celulares que tenemos. Es como que uno se empieza a dar cuenta, no, venga, es que todo no está separado, es que todo está integrado, pero nos hace falta
como ese proceso de integración en nosotros, porque hemos crecido casi toda la vida a través del sistema educativo como algo separado o diferente de algo, ¿sí? Por ejemplo, todo este proceso de la biología y todo ese proceso hormonal, que es químico también, entonces todo este proceso bioquímico, o sea, cómo empieza, bueno, listo, ya cuando usted entra a la universidad empieza a ver bioquímica, en mi caso, de lo que estudié, empecé a ver bioquímica y yo decía, esto funciona así, o sea, más que todo en bioquímica fue que empecé como Las analogías, a conectar. wow, a conectar todo, a Me comprender, y yo encanta. decía, claro, es que aquí está unificado algo que me entregaron por separado y que yo pensaba que una cosa no tenía nada que ver con la otra. Ahora cuando empezamos nosotros, por ejemplo, a comprender todo este proceso de las leyes universales y todo eso, yo sí, eso me lo enseñaron en física, o sea, la física cuántica, claro, esto ahora ya comprendo la vida, ¿no? Pero eso era muy difícil y yo tenía que pasar la materia, o sea, ¿me entiendes? Cómo cómo lo hemos vivido o cómo yo lo he experimentado así de una manera tan fragmentada que al momento de ya empezar a disfrutar esta vida, empiezo a comprenderlo, ¿me Me entiendes? encanta. Como, Mira, esto me parece interesante. Zulma también dice yo también, y yo no, me imagino yo que aquí la mayoría. Y Pau nos dice, claro, integrando muchas cosas, es como si lo entendiera con las entrañas. Miren esto, de una vez me puse a investigar, origen de la palabra entraña viene de interanae, el adjetivo latino interanius, del interior. Es que así es como es el ejercicio. Claro, ¿qué significa? Que ahora se está conectando con el proceso interno. La información ya no se está tratando de comprender de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. claro, y es que antes se hacía era por pasar, por quedar bien en el colegio, Porque había que hacerlo. porque sacar una buena nota, porque si no le iban a castigar a uno. Y era como, ya, ahora comprendo todo. Y es más, incluso me dan ganas de seguir investigando y de seguir, comprendiendo esto. Venga, hace como unos 2 años por ahí, que estaba como un proceso de un desorden en mi parte de ciclo menstrual. Yo dije, no, venga, espere, yo tengo que saber cómo funciona esto de los ciclos, ¿sí? Para yo poder entrar a comprender qué es lo que está pasando en mi cuerpo, qué es lo que mi cuerpo me está diciendo. Miren, yo me puse a investigar, yo no tenía ni idea que uno tenía hormonas, que uno tenía un ciclo menstrual, bueno, un ciclo menstrual sí, era lo único que sabía, un ciclo de ovulación, un ciclo lúteo, un ciclo no sé qué, yo decía, wow, toda la ignorancia, ¿no? ¿Y esto qué lleva? Una acción, o sea, una pequeña acción para crear un equilibrio de algo que estaba desequilibrando. ¿Por qué? Por mi ignorancia. Tal cual. Entonces es como muy rico y uno empieza, venga, ¿y qué más hay, no? ¿Qué más hay? Y empieza uno como a anhelar realmente todo este proceso. Ahora, yo no quiero dedicarme a la ginecología ni nada, más es mi deber, ¿sí? En este cuerpo hay un útero, en este cuerpo hay unas hormonas que están cada etapa del mes en un proceso diferente. Yo quiero aprender cómo funciona esto, ¿sí? Yo quiero saber por qué cuando estoy en mi proceso de periodo menstrual me pongo tan irascible, porque quisiera que Sergio ni hablara, que ni me preguntara nada. Además que como que en esa época pregunta como las cosas para mí, ¿no? En mi proceso hormonal, las cosas más pendejas. ¿Por qué me pregunta eso a mí? O sea, es como, pero empiezo a Eso comprender. es un karma. Todo eso es karma. Tú eres mi No, claro, es que llevemos todo el ejercicio del karma. Claro, claro. El karma nos entrega la materia prima del aprendizaje. Ese es el karma. ¿Por qué? Porque es el resultado de nuestras acciones, del pasado. Hay acciones, hablándolo desde la forma de pensar, desde la forma de sentir, desde la forma de hablar y desde la forma de actuar. Esos 4 elementos es lo que nosotros hablamos de acciones, de karma. ¿Sí? Esos 4 elementos generan karma y esos resultados a través de esos 4 elementos
es lo que nos va a dar la información de lo que debemos aprender. O sea, es que es maravilloso, la ley del karma es hermosa, porque nos da toda la información para poderla trascender, ¿sí? Si yo me quejo de mi karma, si yo rechazo, condeno mi karma, lo que estoy haciendo es recodificándolo, densificándolo, alimentándolo, y lo único que nos va a llevar ese proceso es a seguir en esa rueda constante. En un bucle. En un bucle absoluto. No entiendo qué dice papá. Bueno, qué rico. Bueno, por acá dicen reuniones científicas. Digo, wow, es Dios en la fruta, es Dios en bla, bla, bla. Sí, Dios en todo. Tal cual. Qué rico. Tal cual. Y Zulma dice, realmente antes no me gustaba estudiar, ahora amo leer, estudiar, escribir. Claro, es que antes no estudiabas. Te repetíamos. Recuerde que la palabra estudia, o sea, es tu sabiduría. Es tu luz. Es tu sabiduría, es tu luz. Estudiar es reconocer mi propia sabiduría y mi propia luz. Pero eso ¿cómo lo distorsionaron? Lo cubrieron, no sé qué hicieron, y lo convirtieron en repetir, en memorizar. En algo totalmente aburrido. En algo totalmente inútil. ¿Sí? Inútil realmente. O bueno, inútil para el proceso de evolución y trascendencia del ser humano, inútil para la unidad, ¿sí? Para la dualidad, perfecto, ¿no? Perfecto que usted sea un maestro, entre comillas, de la repetición para que pueda desempeñarse en lo que el sistema le pide, ¿sí? Porque este sistema educativo está diseñado, o el sistema educativo tradicional, que llaman tradicional, está diseñado para servirle al sistema. Por eso es que está ahí, ¿sí? Entonces, claro, antes no estudiabas. Entonces, ahora sí estás estudiando, y por eso es que te encanta, porque es que no hay nada más maravilloso que yo conectar con mi propia sabiduría, ¿sí? Desarrollar esa sabiduría, esa luz interior. Eso es oro. A eso vinimos. Claro, y ahí es cuando uno conecta con su verdadero sentido de vida. Sí. Bueno, qué rico, qué rico. ¿Alguien más quiere compartir alguna pregunta, algún comentario acerca de esto maravilloso que es el karma? Entonces, la próxima vez que escuchen la palabra karma o lo que sea, que vuelvan a entrar en contacto con eso que se llama el karma, inhalen profundo y agradezcan, ¿no? Y gratitud profunda hacia esto que llamamos karma, porque es la oportunidad para equilibrar, para aprender y trascender. Yo antes escuchaba esa palabra y me daba miedo. ¿Y o sea, ahora? Más que un castigo, era como, ay no, ¿qué es eso tan miedoso? Y ahora yo siento que se ha, como también aperturado mucho la visión sobre este tema, ¿no? También por lo que tú me has compartido de cómo la cultura también es tan diferente en la India, que pues esa palabra es original de por allá del oriente. ¿Cómo podemos también observar, por ejemplo, lo que tú me cuentas, ¿no? Allá hay un montón de dioses y ninguno como el de acá, ¿sí? Como el Dios que nos han vendido acá, que es un Dios castigador, un Dios que ojo por ojo. No, ya también hay unas representaciones de los dioses. Sí, hay unas así. Interesantes, claro. Pero las que tú me has mostrado que yo conozco, pues es como lo que pasa es que amor y... No, lo que pasa es que, por ejemplo, en la India es muy interesante porque, o sea, cuando uno va, es como todo, hay tergiversación de todo. Pero es que hay un montón de dioses. Millones. Y ninguno se llama como el de acá, o sea... Millones. ¿Por qué? Porque es que allá se reconoce, al menos en los estudiosos profundos dentro del proceso y los que realmente desde una conciencia abordan la religión del hinduismo, reconocen que los dioses son representaciones de la potencialidad divina, o sea, del ser humano, en su potencialidad, o sea, hacia dónde puede llegar, ¿sí? Entonces, claro, está el dios, entonces, por ejemplo, está Shiva, Brahma y Vishnu, que son representaciones del creador, del dios creador, del dios que mantiene y del dios destructor. Entonces, son representaciones del potencial del ser humano para desarrollar su propio proceso, ¿sí? Para crear su vida, para crear sus propios cuerpos, mantenerlos, destruir su ego, ¿sí? Fíjate, entonces el removedor de obstáculos, que es Ganesha, que representa, claro, la potencialidad del ser humano a través de su proceso interno de remover esos obstáculos que son el ego. Entonces, por ejemplo, está Kali, ¿sí? Entonces está Kali, que uno a veces lo ve, que es
que es una diosa llena de sangre y con cabezas humanas, y claro, representa los egos, las cabezas de legión, y eso es muy interesante, ¿sí? Cuando empezamos a ver a profundidad. Y eso también lo tiene la Iglesia Católica, lo tiene el cristianismo, lo que pasa es que lo tiene en una codificación diferente. Nosotros aquí en la escuela estudiamos mucho los textos sagrados de diferentes religiones, estudiamos mucho los textos del cristianismo porque es la información que tenemos desde esta cultura. Exacto, entonces hay que aprender a trascenderla, a decodificarla, y podemos encontrar una cantidad de arquetipos y una cantidad de información que si la aplicamos a nuestro proceso interno va a tener sentido, va a cobrar todo el sentido del mundo. Si no, va a ser una cosa que no tiene ningún sentido y simplemente para reprimirnos, para generar miedo, para sentir culpa, para obligarnos a hacer, a actuar así o asá sin tener ninguna comprensión de para dónde y por qué ni nada, ¿sí? Entonces, es muy rico ese ejercicio. A ver, Noé nos dice, yo pensaba que era malo y miedo o predestinado. Qué rico. Tengamos en cuenta una cosa, aquí aprovechando hablar del destino, pero solo voy a mencionarlo porque yo creo que puede ser un tema interesante. El destino está escrito en aquel ser humano que no se está aprendiendo y lo escribió él mismo a través de su ignorancia. El destino es el karma. Usted ya tiene todo su destino, o sea, todos sus resultados ya definidos a partir de sus acciones ignorantes, inconscientes, como un automático, ¿sí? Un ser humano que se está aprendiendo tiene el poder y la potencialidad de crear, diseñar su propio destino, diseñar su propio sendero. Si usted no se está aprendiendo o el ser humano que no se está aprendiendo, ya, haga de cuenta que usted es un peón de la ley divina, ya, es una pieza más, es un extra de la película, ¿sí? Pero todo ser humano tiene la potencialidad de volverse el protagonista de la película y el guionista y director de la película, ¿sí? Bueno, qué rico, mi amor, qué gran tema. No, pues sí, ahora sí, como si no llevara la vida. Bueno, tribu, nos amamos. Ya, esperen, nos despedimos y grita. Nos amamos, qué rico. Gracias, gracias, gracias. Que tengan una linda noche, un gran día. Bueno, ya, chao porque nos vamos a enloquecer. Gracias. Ahí va que descalcifiquen la pineal.